En la sesión anterior hablamos sobre la denominación, los beneficios de la denominación, qué era denominacionalismo, y en esta sesión vamos a hablar sobre los componentes de la identidad nazarena. Vamos a empezar ahora con el primer componente, historia. Los objetivos para esta sesión entonces tenemos en primer lugar conocer las raíces históricas de la denominación y en segundo lugar apreciar las contribuciones y esfuerzos de nuestros líderes en el desarrollo de la denominación. Cada uno de nosotros tiene una historia. Usted tiene una historia, yo tengo una historia. La iglesia tiene una historia, aún Dios tiene una historia. Y donde la historia de Dios toca la nuestra, esta tiene un final diferente. Así pues, la historia de la Iglesia del Nazareno es una historia emocionante de la obra de Dios en una nación y en los corazones de las personas. La Iglesia del Nazareno se ve a sí misma como una parte integral de la Iglesia Universal. La historia de la Iglesia del Nazareno comienza con la historia del pueblo de Dios registrada en el Antiguo y Nuevo Testamento y continúa a través de los siglos en la historia de los creyentes cristianos en cualquier lugar del mundo. La Iglesia del Nazareno surge como parte del desarrollo de la Iglesia cristiana en una determinada época y contexto, con una misión en particular. No es que la Iglesia del Nazareno tiene sus comienzos históricos en las Escrituras, sino que surge como parte del desarrollo de la Iglesia cristiana en una determinada época y contexto con una misión en particular. La Iglesia del Nazareno acepta los grandes credos ecuménicos de los primeros 5 siglos de la historia cristiana, por ejemplo, el credo de los apóstoles, el credo niceno y otros. Estos como expresiones de su fe y como algo fundamental de su identidad. La Iglesia del Nazareno cree que tiene una misión especial que Dios le ha dado, pero esta misión no es exclusiva, sino es parte de su herencia. La Iglesia del Nazareno es una iglesia protestante en el sentido doctrinal, ya que acepta los principios de la Reforma del siglo XVI, como la Escritura es la autoridad final para la creencia y práctica cristiana, la salvación es un don dado por la gracia de Dios, los creyentes tienen el privilegio y responsabilidad de actuar como sacerdotes al acercarse a Dios directamente por medio de Cristo. La Iglesia del Nazareno tiene su herencia en el avivamiento wesleyano del siglo XVII en Inglaterra, dirigido por Juan y Carlos Wesley, cuyo énfasis central era la doctrina de la perfección cristiana o entera santificación. La Iglesia del Nazareno es una iglesia de santidad, porque creció y salió del movimiento de santidad en el siglo XIX en los Estados Unidos por medio de la unión de varios grupos de santidad independientes. La Iglesia del Nazareno, como cualquier otra denominación, tiene sus propias ramas de santidad en el árbol de la Iglesia cristiana, pero su identidad fundamental está en todo el árbol, especialmente en el tronco central y unificador del mismo, que es Jesucristo, el Señor de la Iglesia Universal. A continuación, veremos un cuadro de las tradiciones teológicas y de las denominaciones. ¿De dónde venimos? El linaje nazareno corre a través de la Reforma inglesa, la propagación internacional del metodismo y del movimiento de santidad wesleyano en los Estados Unidos. En nuestro contexto latinoamericano, surge como parte del esfuerzo misionero de la Iglesia a partir del 1908 o antes en algunos casos. La Iglesia del Nazareno emergió como una unión de varias denominaciones de santidad wesleyanas y en 1915 7 grupos más de los Estados Unidos e Inglaterra se unieron a la denominación. Es importante destacar la contribución de nuestros líderes fundadores a la denominación como Phineas F. Bresee, quien desarrolló la forma de gobierno de la Iglesia, así también como pastor y superintendente fundador compartió la misión y visión de la Iglesia naciente. Hiram F. Reynolds nutrió su identificación como una iglesia
comprometida a las misiones internacionales. Otros líderes que aportaron también significativamente a la denominación fueron C. W. Ruth, C. B. Jernigan, William Howard Hopper, Mary Lee Cagle, George Sharp, J. O. McClurkin, Susan Fitkin, R. T. Williams, J. B. Chapman y H. Orton Wiley. Aquí podemos incluir también la contribución de los misioneros fundadores de algunos de nuestros países. La Iglesia siempre ha tenido una dimensión internacional desde sus comienzos. Por ello, continuamos siendo una denominación internacional creciente alrededor del mundo con una membresía de más de 1 millón de personas. De acuerdo al Dr. Stan Ingersoll, en los primeros años de la Iglesia del Nazareno, la identidad wesleyana fue nutrida deliberadamente por medio de programas de cursos de estudios, lectura de las biografías y sermones y escritos de Juan Wesley, y por la lectura de una selección de libros escritos por autores metodistas y otros. Esto se requirió con el propósito de formar a los ministros y líderes nazarenos y de mantener a la Iglesia alineada con su herencia espiritual y teológica. Nuestra herencia incluye una tradición arminiano-wesleyana y una iglesia wesleyana de santidad. El movimiento de santidad de los siglos XIX y XX, que promovió un avivamiento que cruzó las líneas denominacionales, puso juntos a cristianos de diferentes creencias en reuniones masivas donde se buscaba de corazón la experiencia de la segunda obra de gracia. Y en esta experiencia cristiana, el avivamiento de santidad encontró su verdadera unidad. Sin embargo, se expresó en 4 diferentes canales. El movimiento de santidad con énfasis wesleyano, con énfasis de Oberlin, con énfasis de Keswick y con énfasis pentecostal. La Iglesia del Nazareno decidió seguir el énfasis wesleyano. El movimiento de santidad wesleyano se desarrolló del avivamiento de santidad dentro del metodismo. Fue originalmente promovido en los años de 1830 por medio del reverendo Timothy Merritt y la publicación de su revista La Guía a la Perfección Cristiana. Asimismo, una mujer laico-metodista llamada Phoebe Palmer promovió reuniones semanales para enseñar la doctrina de la santidad. Además de una líder de grupo, ella era editora, predicadora, autora y humanitaria. Por otro lado, las reuniones campestres de la Asociación Nacional de Reuniones Campestres para la Promoción de la Santidad en los años de 1867 y siguientes, estaba unida a la Iglesia Metodista Episcopal. Tanto Finis Brisey como Hiram Reynolds fueron miembros oficiales de esta asociación. El movimiento de santidad con énfasis de Oberlin fue promovido por la Facultad de Religión de la Universidad de Oberlin, Ohio, en los años de 1830 por el profesor de teología y evangelista Charles G. Finney. Este movimiento minimiza el pecado original, considera la libertad de la voluntad humana como capacidad humana en lugar de un don divino dado por Dios. Enfatiza la entera santificación como la consagración de uno mismo en lugar del acto de gracia de Dios de limpieza del pecado. El movimiento de santidad con énfasis de Keswick se originó en Inglaterra en la Convención Anual de Keswick en 1875. Los asociados de Dwight L. Moody fueron a Inglaterra a convertir a los ingleses, pero en su lugar estos fueron influenciados por la teología de una vida cristiana más alta. Y esta teología se adaptó bien a los calvinistas moderados. Este énfasis ve la segunda obra de gracia de la santificación como victoria sobre el pecado y poder espiritual, pero no considera la idea de pureza o limpieza de pecado. El movimiento de santidad, con énfasis pentecostal, nació en los primeros años del siglo XX. Enseñó 3 obras de gracia sucesivas: la justificación, la entera santificación y el bautismo del Espíritu Santo, y consideran el hablar en lenguas como evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo.
Si quisiéramos bosquejar nuestra identidad histórica, la Iglesia del Nazareno se vería como veremos en este diagrama. Los fundadores nazarenos quisieron que su iglesia estuviera fundada firmemente en la tradición wesleyana, la misma que enfatiza las doctrinas del pecado original, la justificación y la santificación por medio de la gracia, y el testimonio claro del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Como movimiento nazareno, nuestros fundadores buscaron la unidad en santidad y compartieron un mismo sueño. Investigue las características de los primeros nazarenos y discútalos con el grupo. ¿Qué distinguió a la Iglesia del Nazareno en sus primeros inicios? En primer lugar, que las mujeres y los hombres trabajaron juntos en el ministerio de la Iglesia y asumieron posiciones de liderazgo, incluso el presbiterio. En segundo lugar, había compromiso y sensibilidad a las necesidades del pobre y del quebrantado. En tercer lugar, tenían la visión de un ministerio amplio, variado e internacional. En cuarto lugar, enfatizó la educación como ingrediente importante y clave en una iglesia wesleyana y de santidad. Y quinto lugar, su corazón y razón de ser era la doctrina de la entera santificación. ¿Cuáles son las denominaciones hermanas de la Iglesia del Nazareno? Iglesia Wesleyana, Iglesia Metodista Libre de los Estados Unidos, Ejército de Salvación. Estas tres denominaciones se distinguen como iglesias wesleyanas de santidad por su creencia común en la doctrina de la entera santificación y sus raíces wesleyanas. La Iglesia Metodista Episcopal, la Iglesia Metodista Primitiva y la Iglesia Metodista Unida pueden estar contadas entre ellas. Hay otro grupo de iglesias también. La Iglesia de Dios de Anderson, Indiana, la Iglesia de Dios de Santidad, la Iglesia de Cristo de Santidad, la Iglesia Bíblica Misionera, la Hermandad en Cristo, la Iglesia Amigos, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Estas últimas denominaciones adicionales surgieron fuera de la tradición wesleyana, pero adoptaron la doctrina de la entera santificación como un artículo de fe y por eso se les considera iglesias wesleyanas de santidad. ¿Quiénes son nuestros líderes fundadores y contemporáneos en la actualidad? Pues tenemos una lista larga de superintendentes generales en la Iglesia de Nazareno. Para entender la historia de la Iglesia del Nazareno, hay que conocer la vida y entender a su fundador, Finis Franklin Bresee, y la vida y obra de los diferentes líderes de la denominación. Solo así podremos conocerlos mejor y ser inspirados por su visión y su amor y todo aquello que ellos contribuyeron a la denominación. A continuación, veamos esta lista. Preparémonos ahora para ver un video sobre la historia de las primeras mujeres ordenadas al ministerio de nuestra denominación. Aplicación. Narre la historia de la Iglesia del Nazareno en su país, mencionando la contribución de sus líderes fundadores y las características que distinguieron a la Iglesia del Nazareno en sus inicios.